Hola a todos, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipymes. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Hoy vamos a hablar de un tema top y es el reclutamiento virtual en compañía de Andrés Díaz Granados, un experimentado headhunter, ejecutivo y cofundador de TeamUp, con un sólido historial en la búsqueda y selección de directores y gerentes altamente calificados. Con más de 6.000 entrevistas y numerosos procesos de selección exitosos a lo largo de su carrera, Andrés ha demostrado ser un líder en la industria del reclutamiento, conectando de manera efectiva a talento senior con empresas desde grandes corporaciones globales hasta pymes y startups en Latinoamérica. Anteriormente lideró la oficina de DNA en Bogotá, donde fue responsable del desarrollo del negocio y ocupó roles clave en Michael Page, dirigiendo la división de perfiles financieros. Andrés es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y tiene un MBA en dirección y gerencia de empresas de la Universidad del Rosario. Bienvenidos. Andrés, bienvenido. Qué gusto tenerte en estas charlas empresariales. Pau, muchísimas gracias por el espacio. Hola a todos los que están conectados. La verdad es un placer para mí estar aquí en este espacio. Y como decía Pau, la idea hoy es conversar un poquito, digamos, sobre los procesos de reclutamiento, cómo se están haciendo actualmente, reforzar ciertas cosas, digamos, muy básicas de lo que nosotros hacemos. Y bueno, esperamos que sea un espacio donde puedan tener diferentes herramientas y conceptos para su día a día, ¿vale? Eh, Así que nada, vamos a arrancar un poco la presentación. Esperen un segundito, yo aquí conecto y les comparto pantalla. Segundito, listo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Les cuento un poquito de mí. Yo soy Andrés Díaz Granados, como les contaba Pau, yo soy headhunter hace más de 10 años, básicamente enfocado mucho en tema de dirección y gerencia para diferentes tipos de compañías. Como también lo decía un poco ahí en la introducción, personalmente llevo más de 6.000 entrevistas a diferentes tipos de candidatos de este nivel, básicamente. Y digamos que todos estos años y tanta conexión con tantas personas ha hecho que entendamos un poco desde TeamUp y desde los equipos de reclutamiento y selección que tenemos, cómo hacemos para volver más eficientes los procesos, cómo hacemos para tener candidatos muy motivados en los procesos y finalmente cómo hacemos para hacer esa conexión entre compañías y candidatos, básicamente. La idea hoy es contarles un poco las tendencias de reclutamiento actual, reforzar, digamos, ciertos conceptos básicos de reclutamiento, no solamente si estás buscando personas para tu compañía, sino también si en algún momento tienes, digamos, el interés, básicamente, de buscar opciones para ti. Entonces, lo primero por lo que yo siempre arranco es cómo hacemos para entender y para ponernos en los zapatos de un reclutador. Normalmente, cuando somos un gerente de línea o cuando estamos buscando empleo, no hacemos este ejercicio de entender qué es lo que hace el reclutador. Si yo estoy buscando trabajo, yo simplemente empiezo a aplicar a ciertas opciones, yo pienso que cumplo con esas opciones o con las variables que me muestra un perfil y yo empiezo a aplicar porque yo creo que funciona sin entender el reclutador que quiere. Y cuando yo soy un gerente de línea, también lo que yo estoy haciendo en muchas oportunidades es hacer una carta al niño Dios, ¿no? Entonces yo quiero que el perfil tenga estas características, A, B, C, D, E, F, G, etcétera, y el reclutador tiene que salir a buscar ese perfil sin entender realmente cómo está el mercado. Entonces, básicamente, lo primero que hace un reclutador es relevar la posición. Como les decía, el reclutador llega, se sienta con el gerente de la línea y le pregunta qué quiere. Y normalmente es una lista de deseos, muchas veces con un presupuesto bastante limitado. Yo pongo este ejemplo siempre a mis clientes y en general a los candidatos también cuando están buscando y es, eh, el gerente de línea quiere a Messi y le quiere pagar el salario mínimo en Colombia, por darles un ejemplo. Quiere lo mejor, las mejores características,
y está dispuesto a pagar un presupuesto muy limitado que en muchas oportunidades no es acorde con lo que el mercado está ofreciendo. Entonces, eso es lo primero que se lleva el reclutador, que es un perro a cuadros, básicamente, con diferentes variables que tiene que encontrar. Entonces el reclutador se sienta en su escritorio y dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo empiezo? Aquí vamos, digamos, a hablar de las primeras fuentes de reclutamiento y las primeras herramientas que tiene un reclutador para conseguir los perfiles. Entonces, lo primero que él hace es tratar de buscar la mayor cantidad de estos perfiles, ¿cierto? Alineados con esos deseos en diferentes bases. La base hoy en día más grande, y yo creo que seguirá siéndolo por muchos años, es LinkedIn. LinkedIn tiene millones de usuarios a nivel mundial registrados y es una base muy, muy sólida. En LinkedIn ustedes consiguen, digamos, la versión eh, normal, gratis, donde pueden conectar con diferentes personas, pero también tienen otras opciones como Sales y como Recruiter, donde ustedes ahí consiguen herramientas de filtro mucho mayores. LinkedIn es una base de datos hoy muy, muy importante. En Colombia, digamos que consiguen algunas otras bases o algunas otras fuentes. Es muy común para cargos un poco más operativos el empleo, Indeed, etcétera. Hay unas bases, digamos, un poco más hacia este tipo de cargos. Eh, Normalmente, pues si eres una compañía grande, pues vas a tener una base propia. Yo les recomiendo mucho que si tienen bases propias, utilicen, si no lo tienen, un ATS, que es un sistema de traqueo de candidatos, donde básicamente los candidatos que se registran terminan entrando en este sistema y es muy fácil traquearlos después y saber en qué vacantes están y cómo han aplicado, etcétera. Eh, en esos ATS, digamos que también consiguen varias alternativas en Internet. Si ponen, no sé, los mejores ATS en el mundo, hay muchos muy buenos software as a service en Estados Unidos, en Asia, etcétera, y ya pueden encontrar alguno, digamos, muy alineado a sus necesidades. Entonces, las bases propias son claves. Normalmente pedimos referidos, entonces empezamos a contactar gente y esa gente nos va llevando, digamos, por ciertos caminos donde conseguimos otras personas que podrían funcionar. Referencias muchas veces es una fuente muy importante porque en las referencias de las hojas de vida, si ese perfil de pronto no me funciona, puede que el jefe sí me funcione. Entonces yo voy a ir a buscar a ese jefe a través de las referencias de la hoja de vida. Pero para hacerles el cuento corto, básicamente lo que hace el reclutador es empezar a mapear el mercado. Estoy buscando gerentes financieros de farmacéutica, perfecto. ¿Cuáles son las farmacéuticas y dónde están los gerentes financieros y quiénes son? ¿Listo? Eh, una vez tiene este gran mapeo, empieza a tratar de contactar a estas personas para venderles el proyecto. Es muy importante desde el lado de la compañía tener un muy buen proyecto o una propuesta de valor muy clara, porque al final esa propuesta de valor muy clara es el argumento de venta que usamos los reclutadores para que el perfil se interese en la posición. Si nosotros simplemente llegamos a decirle, ay, querido candidato, mira, tengo una posición que es una gerencia financiera, el problema es mío, ¿cierto? Yo soy el que estoy buscando a la persona y te necesito a ti, participa. Yo no le estoy dando ningún argumento al candidato para que participe. Pero si yo en cambio le digo, oye, estuve analizando tu trayectoria, tengo una posición de una gerencia financiera para una multinacional farmacéutica muy grande, ellos tienen unos beneficios impresionantes, el jefe de la posición se llama fulanito de tal, que es una persona que tiene una trayectoria muy importante en el mercado. Adicional a eso, tienen bono por resultados, adicional a eso, trabajan híbrido o están 100% remoto. Adicional a eso, tienes un reto súper importante de formar el equipo, no solamente contable, sino también de planeación financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Le estoy dando argumentos que pueden calar con su motivación para que escuche la posición. Eso es lo que busca el reclutador, vender el proyecto. Si el reclutador no tiene claro el proyecto, no va a tener argumentos de venta para vendérselo a los candidatos. Igual, y con todo y eso, tenemos una tasa de respuesta normalmente del 30% de todo el mapeo que tenemos. Es decir, que de 100 personas que nosotros tenemos posibles,
solamente 30 nos contestan. 70 se pierden en el proceso. ¿Listo? Y esto pasa por múltiples razones. Muchas personas no están buscando, simplemente muchas personas no están pendientes de sus canales de comunicación o les escribe un reclutador y en ese momento están bien y no les interesa, etcétera. Hay varios motivos por los cuales ese 70% existe. Finalmente, entonces, empezamos a decantar esa lista y al final lo que tenemos es lo que se conoce como el long list. Esto es, digamos, la materia prima para empezar a trabajar sobre un proceso de selección. Y ahí quiero dejar algo muy, muy, muy claro, y es que si tú estás parado del otro lado como candidato, tú tienes que entender que finalmente el reclutador está buscando satisfacer la necesidad del gerente de línea. El reclutador normalmente no va a buscar un perfil muy high potential para presentarle a su gerente de línea. Eso lo vemos mucho y es muy común encontrarlo y yo me lo pregunto todo el tiempo. Por darles un ejemplo cualquiera, yo publico el CFO de, me invento cualquier cosa, Falabella, ¿cierto? Es un perfil senior, es un perfil grande, es un perfil que probablemente tiene transacciones al año por más de 1.5 billones. O sea, es un perfil con mucha experiencia. Cuando nosotros publicamos un perfil de estos, normalmente lo que recibimos son entre 800 y 1500, 2000 aplicaciones. Entonces uno se pregunta, ok, de esas 1000, ¿cuántas realmente hacen parte de la investigación? O sea, ¿cuántas realmente hacen fit con lo que el gerente quiere? Y la respuesta es un 1%. Puede ser un poquito más, pero no es más del 5%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el otro 95%? Si uno se para del lado del candidato. A veces, incluso, yo me he encontrado con, por darles un ejemplo, gerentes de logística que aplican para el CFO de Falabella. Y yo me pregunto y digo, ¿pero por qué el gerente de logística está aplicando para eso? Y la respuesta es, porque él cree que puede, porque en algún momento hizo un curso financiero, porque de pronto en sus inicios de su carrera hizo, no sé, algunos pinitos en finanzas, y por eso él cree que hoy en día puede ser el financiero de Falabella. ¿Qué pasa cuando el reclutador ve ese perfil? Si es que lo ve, lo descarta automáticamente, porque el reclutador está buscando cumplir con las necesidades y los requerimientos que tiene el gerente de línea para la posición. ¿Ven? Entonces, si yo como candidato no logro entender dónde están mis probabilidades, va a ser muy difícil que yo avance en los diferentes procesos. Yo tengo, en cierta manera, que hacer un match con ese long list que el reclutador está buscando. ¿Listo? Entonces, este long list ya es, digamos, una lista con perfiles que ya fueron contactados, que ya conocen de la posición y que están interesados en avanzar. Eh, Normalmente, entonces, me devuelvo un poquito, lo que quiere el gerente de la línea es una intersección de variables, ¿cierto? Entonces, el gerente de línea pide, yo quiero el gerente financiero, ¿cierto? Quiero que venga de consumo masivo, segunda. Quiero que esté en Bogotá, quiero que tenga más de 15 años de experiencia en esto, le voy a pagar X valor, quiero que hable inglés, pero además quiero que maneje un ERP y además, y además, y además, y además. Y eso se empieza a volver una intersección de variables que ya les voy a mostrar. Y normalmente lo que pasa es que el mercado muestra cuánto vale el perfil. Nosotros como reclutadores, incluso las mismas compañías, no se inventan los salarios. Los salarios es una consecuencia de muchas variables que llevan a ese resultado. Y les voy a explicar para hablar de salarios como tal. Eh, yo hoy me gano 1.
yo soy una pieza vital para la compañía, ¿cierto? En cierta medida. Mi gerente me quiere, yo tengo información, la gente que yo tengo debajo me valora, yo soy una pieza que hoy la compañía valora. Si yo hoy me siento valorado por mi compañía, probablemente yo tenga que pedir por lo menos 2 o 2.5 al mercado para yo irme, ¿cierto? Y como el mercado es limitado, no hay tantos como yo, entre comillas, ¿cierto? Entonces el mercado va a terminar pagando los 2.5 por mí. ¿Qué pasó? Subió la media. Eso es lo que termina pasando cuando los mercados, que es lo que es la realidad, son limitados. Si yo quiero conseguir, vuelvo al ejemplo, CFOs de consumo masivo, no hay tantos. Es un mundo limitado. Compañías grandes de consumo masivo, en Colombia habrá 20, ¿sí? Hay unas medianas después que es otra lista, pero habrá 20. O sea, el mundo es grande, pero no es tan grande. Entonces, esos 20 empiezan realmente a darme las medias de mercado. Si yo me quiero sacar a ese perfil que está trabajando en, pongo un ejemplo, ramo, para llevármelo a Falabella, y en ramo lo valoran, yo voy a tener que pagar por él. Eso es lo que termina pasando. Entonces, el mercado normalmente ajusta muy rápido los salarios y por eso existen los estudios salariales y por eso existen las bandas y por eso existen compañías que se dedican a hacer estudios de compensación y de banda salarial. Porque normalmente empieza a ajustar muy rápido. Yo es probable que no consiga un CFO de consumo masivo 50% por debajo de la media. Es muy poco probable, a menos que el perfil esté desempleado, desesperado. Esas son una de las razones, ahorita lo vamos a ver, por las cuales los perfiles se bajan de salario. Pero normalmente eso no pasa. ¿Listo? Entonces vuelvo a mi diapositiva y es, cada variable que yo le voy poniendo al perfil termina siendo una intersección para llegar a ese mundo chiquito que yo quiero. Si yo estoy parado como compañía, yo soy gerente de la posición y le pongo la lista al niño Dios, lo que yo estoy haciendo es que estoy cerrando, 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 cerrando el mercado cada vez más. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Que muchas veces eso que yo quiero como línea no es lo que el mercado me está ofreciendo. Y les pongo un ejemplo tonto. Yo quiero este gerente financiero y quiero que sea experto en Photoshop. Se me salen de las variables. Intersección de esas dos variables, cero. No lo voy a encontrar nunca. ¿Sí? Y muchas veces los deseos de la línea no son acordes con lo que el mercado ofrece. Esa es una de las primeras enseñanzas que nosotros tenemos y que hablamos con nuestros clientes y es, ustedes clientes tienen que estar todo el tiempo como compañías entendiendo cómo se está moviendo el mercado en términos de qué es lo que sabe la gente. Porque si yo no sé qué es lo que sabe la gente, yo voy a empezar a pedir cosas incoherentes y cuando empiezo a pedir cosas incoherentes, contrato mal o frustro a mi equipo de reclutamiento o simplemente nunca contrato la posición y pierdo plata. Entonces, necesito saber muy bien qué es lo que hay afuera, ¿vale? Eso es lo primero, para que haya coherencia en las variables. ¿Quién se lo dice normalmente? Recursos humanos y los mismos reclutadores. Oiga, gerente de la línea, me devuelva a usted. Mire, usted quería todo esto, no hay todo esto, no existe o no es normal. O si lo queremos, hay que pagar más. ¿Listo? Eh, entonces, vuelvo al tema del salario. ¿Qué esperan los candidatos? Normalmente, 20 o 30% por encima de lo que están hoy. Eso es lo que esperan. Normalmente no se van a ir si están bien en su compañía, ni por lo mismo ni por menos. Ley. Segundo, puede que yo logre convencerlo de que se vaya por lo mismo o por menos en algunos casos. Si el candidato está muy mal en su compañía, no ve oportunidades de crecimiento, no ve oportunidades de desarrollo, etcétera. Y hay que identificar muy bien esto en las entrevistas. Pero estos son casos excepcionales.
Y en muy pocos casos, los candidatos están dispuestos a escuchar por debajo de lo que están. Normalmente, estos candidatos que escuchan por debajo de lo que están son candidatos que están desempleados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene todo el juego de, del reclutamiento. Y es, si las características que yo deseo como compañía hacen match con las características que el mercado me está ofreciendo, incluido el salario, yo voy a tener procesos de selección que van a fluir muy rápido, independientemente de la forma como los reclute. Es más, la tasa de respuesta de los candidatos es mucho más alta cuando las características hacen match. ¿Listo? Esto también tiene que ver cuando yo estoy buscando. Si incluso hace algunos años con Alejo, mi socio, dictábamos una sesión del otro lado, del outplacement, que se llamaba match de mercado. Y precisamente match de mercado es esto, es desde el otro lado, si yo soy candidato, en cuáles escenarios o en qué procesos, si yo compito, gano. Ahí está todo el juego, porque al final es un tema comparativo. Cuando uno está buscando, normalmente uno cree que uno está uno solo, ¿no? Entonces, yo puedo, es que yo puedo. Sí, claro, yo puedo, pero si yo lo comparo con el mercado, usted quiere ser el CFO de Falabella, perfecto, listo. Si yo lo comparo con el de RAM, lo comparo con el de Unilever, lo comparo con el de, no sé, Juan Valdés, ¿usted gana? Eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, si no gano, entonces, ¿en dónde gano? ¿Dónde están mis probabilidades más altas? ¿Dónde hago match con las variables deseadas? Por eso, del lado del candidato, lo que nosotros recibimos constantemente es, Andrés, es que a mí no me llaman. Yo aplico y no me llaman. Yo aplico 1000 aplicaciones y no me llaman. Puede que el problema esté ahí. Puede que estemos aplicando a cosas que no tienen sentido, creyendo que simplemente porque yo creo que lo puedo hacer, me lo van a dar. Y no es así. Desde el otro lado, si yo me paro desde el otro lado, yo necesito a alguien que haga lo que la posición requiere, que ya lo haya hecho. ¿Vale? Por eso es tan complejo muchas veces cambiarse de sector y por eso muchas veces dicen, no me puedo encasillar en el sector porque después no me voy a poder salir de acá. Y eso es así. Si yo llevo 15 años trabajando solamente en finanzas y yo ya soy gerente financiero, ¿yo por qué lo voy a contratar a usted como gerente de recursos humanos? Ay, no, es que a mí me gustan los recursos humanos y acabo de hacer una maestría. Sí, pero es que al lado está la persona que lleva 10 años en recursos humanos, incluso no tiene maestría, pero lleva 10 años haciendo recursos humanos. ¿Mm? Por eso, muchas veces, cuando la gente quiere cambiarse de sector, por ejemplo, o salirse, digamos, de esa casilla donde está, lo que tiene que hacer es casi que volver a empezar. Y ese volver a empezar en muchas oportunidades es complejo, porque también ya la edad empieza a jugar y la banda salarial. Entonces, es muy importante eh, como candidato entenderlos dónde está el match, pero también entender dónde está mi futuro, a qué posición quiero llegar, cómo son los organigramas en las compañías y cuál va a ser ese paso a paso que yo voy a llegar, que yo voy a seguir para llegar a mi objetivo. ¿Mm? Es muy importante. Entonces, Hola Andrés, perdimos tu conexión. ahí me ven. Ya te escuchamos y te vemos. Ah, perdón, no sé qué pasó, se cerró. Dale. Puedes ya Un volver a compartir. segundito, compartir. Ahí ya.
Perfecto, sí, señor. Puedes Súper. continuar. Entonces les decía, si no hay match entre lo que yo deseo y lo que el mercado me ofrece, me quedan dos opciones. O pago lo que cuesta, Messi, punto. Messi es Messi y yo pago lo que cuesta Messi. O yo cambio las características del perfil, quito tantas variables y me voy por perfiles, digámoslo, más junior, con menos variables. Y no hay más opciones. Normalmente lo que nuestros clientes esperan en general y lo que las compañías quieren es encontrar la aguja en el pajar. Es decir, el Messi descuidado, ¿cierto? Que esté por allá metido, encerrado en un búnker y que no haya subido de salario hace 10 años y que cumpla con todas las características que quiere la compañía. Existen, en algunos casos, la probabilidad es casi cero y el mercado ajusta muy rápidamente, muy rápidamente. Los candidatos, todos los que estamos aquí, seguramente estamos como candidatos en algún momento de nuestra vida y estamos contratando en algún momento de nuestra vida. Y sabemos que el mercado ajusta muy rápido, sobre todo en temas salariales. Tenemos acceso a información de estudios de salario, sabemos cómo están nuestros subalternos en algún momento, sabemos cómo está pagando el mercado, sabemos cuánto se fue la persona que estaba debajo a irse a otra compañía. El mercado salarial ajusta muy rápido. Encontrar las gangas, por así decirlo, entre comillas, es complejo y es muy poco probable. Y sobre todo cuando queremos que los procesos pasen rápido, porque normalmente recursos humanos tiene que responderle unos ANS y unos tiempos a los gerentes de la línea. Y normalmente cuando tenemos las vacantes abiertas mucho tiempo, empiezan a saltar las alarmas y se vuelve un problema. Entonces, recursos humanos normalmente no le va a decir, es que yo le estoy encontrando a usted la aguja en el pajar porque pues usted me está diciendo que quiere pagarle a Messi 1 millón, entonces me va a demorar 10 años y es probable que no se lo encuentre. Eso no lo quiere oír la línea quiere la solución, ¿no? Entonces hay que entregarle a la línea la información para que él rápidamente sepa que solamente tiene estas dos opciones, no tiene más, ¿vale? Y aquí concluyo. Las opciones no son ilimitadas, que es lo que muchas veces creemos y lo que la línea en general, uno, digamos, como persona, como gerente de línea, no conoce y no entiende del mercado. Las opciones no son ilimitadas, uno. Dos, los reclutadores no fabricamos los candidatos. Los reclutadores somos un puente entre el mercado de candidatos y los deseos de la compañía, pero no los fabricamos. Entonces, en la línea tiene que entender que toda la información que el reclutador tiene es clave para su proceso y para su entendimiento de mercado. Entonces, si tú estás en la línea, tu trabajo será validar si avanzas con los perfiles más caros, si subes el salario o si buscas perfiles más junior. Ese es el trabajo de la línea, para que el proceso fluya mucho más rápido. Eh, Normalmente, del lado, digamos, del candidato, lo importante en estos casos es tratar de maximizar el número de variables donde si compito gano. Y lo que recomendamos mucho es hacer como una especie de tabla de probabilidad donde sepamos cuáles son las compañías con un alto nivel de probabilidad, obviamente con los cargos, donde si yo compito gano. Es justo el ejercicio contrario a lo que les estoy mostrando de la compañía. La compañía está buscando hacer ese match. Yo tengo que buscar las compañías donde efectivamente yo puedo llegar a competir y puedo llegar a ganar. ¿Listo? Entonces entremos en materia de entrevistas virtuales, como hoy en día, digamos, después de la pandemia, y esto yo creo que nació para quedarse en cierto sentido, y es los procesos, normalmente los primeros contactos de un proceso de selección son virtuales, tanto el primer acercamiento por LinkedIn, por WhatsApp, por correo, todo se hace de una manera virtual. Eh, y las primeras entrevistas se hacen de manera virtual. Entonces vamos a hablar ahora un poco de la parte ya de las entrevistas, de qué tenemos que ver
en los candidatos para saber efectivamente si hace match o no, ya desde un punto de vista mucho más profundo, eh, y de cómo hacemos para enamorar a estos candidatos durante todo el proceso. Hay otro tema muy importante que nosotros vemos a diario y es que cuando estamos contratando, se nos olvida muchas veces que nosotros tenemos que enamorar a los candidatos. Hoy en día hay tantas compañías, tantas opciones, compañías americanas que están contratando talento nacional. Nosotros desde Colombia, hoy en día estamos ayudando a compañías en Dubái que quieren llevarse talento colombiano para ayudarles en ciertos temas. Hay tantas compañías que están pendientes de buen talento que hoy la lucha por el talento es muy grande. No solamente hay que hacer un tema de retención muy fuerte, sino también cuando yo tengo a los candidatos para un proceso de selección nuevo, yo tengo que estar pendiente de enamorar a los candidatos hacia al final el candidato funcione o no funcione. Porque puede que el candidato no me funcione hoy, pero puede que en 5 años sí. Y si hoy se lleva una mala experiencia, en 5 años no va a querer participar. Entonces, hay un tema hoy y es que las compañías tienen que enamorar a los candidatos y eso en muchas oportunidades no pasa. Ah, pues es que yo soy, no sé, pongo cualquier ejemplo, yo soy, volvamos al mismo, Falabella, pues yo soy una de las compañías, digamos, más grandes del país en consumo masivo, en retail. ¿Quién no va a querer estar en Falabella? Etcétera. Hay ciertos egos en algunas compañías, no Falabella particularmente, era un ejemplo, eh, donde simplemente por llamarse X o Y, entonces ya quiere decir que los candidatos tienen que irse a trabajar allá. Y eso hoy no está siendo muy llamativo para ellos. Los candidatos hoy buscan propósito, los candidatos hoy buscan desarrollo, hoy buscan crecimiento, buscan diferentes cosas que hacen que ellos cambien de un lado al otro. Y si no les gusta, no lo aceptan. Así que, como ya sabemos que el mundo no es tan grande como esperamos en ciertas posiciones en general, ¿sí? Yo no me puedo dar el lujo de no enamorar al candidato. Entonces, cada interacción que yo tengo con él es una oportunidad para enamorarlo del proceso. ¿Listo? Entonces, hablemos de entrevistas. ¿Cómo estamos de tiempo? Eh, Normalmente una entrevista común y corriente tiene, digamos, un componente de conocimiento y de relacionamiento con la persona, donde yo entiendo un poco qué hace lo más antiguo a lo más reciente, entiendo cómo está hoy, cuáles son sus motivaciones actuales. Es clave esto porque esto nos va a decir y nos va a dar a entender si efectivamente lo que yo tengo como proyecto va a ser importante para esta persona. ¿Sí? Si esta persona quiere desarrollo, y yo tengo dentro de mi propuesta de valor algo de desarrollo, pues voy a hacer un match perfecto con él, ¿sí? Ya sé que desde la parte técnica, más o menos, porque lo vi en LinkedIn, porque vi su hoja de vida, etcétera, puede que haga un match. Ahora voy a tratar de ver cómo desde lo blando y cómo desde la motivación, efectivamente también encuentro ese match. ¿Listo? En la entrevista generalmente se hace una evaluación técnica. Buscamos entender si la persona realmente cumple con las características técnicas de la posición. Si es una posición financiera, entonces, no sé, tiene que haber hecho contabilidad, tiene que haber hecho temas de impuestos, de renta, IVAs, ICAs, etcétera. Tiene que haber hecho planeación financiera y tenemos que entender cómo lo hizo. Lo importante en la entrevista es entender cómo lo hizo. Normalmente la hoja de vida me va a mostrar los logros. Entonces me dice, no sé, mejoré un 30% los costos de la compañía, optimice los costos en un 30%. En la entrevista yo tengo que entender cómo lo hizo. Ah, perfecto, me encontré con estas características, luego, no sé, recorté por aquí porque esto era lo que me iba a impactar allá, etcétera, etcétera, etcétera. Es cada vez que un candidato le cuenta a uno cómo uno está haciendo una evaluación técnica de la persona, ¿vale? Y al final entender cuál fue el logro, cuál fue el resultado técnico que tomó con esa situación donde entró. ¿Listo? Y luego entramos hablemoslo desde la virtualidad, porque estas primeras entrevistas son virtuales, a entender las competencias.
Una competencia es cómo se comporta una persona frente a una situación detallada, ¿cierto? Una competencia es liderazgo. Si yo digo, soy líder, como todas las hojas de vida que nos encontramos hoy, soy líder, yo no sé qué tipo de líder eres. La entrevista es el momento perfecto para entender qué tipo de líder es. Y el tipo de líder únicamente se puede expresar en términos de situaciones detalladas del pasado. Lo que buscamos los entrevistadores en ese sentido es que nos cuenten historias. Bueno, y aquí hago un paréntesis, si eres candidato y estás en entrevistas, no olvides contar situaciones detalladas que denoten competencias. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajé en Michael Page, yo tuve mis primeros pinos como líder. En ese momento me dieron dos personas. Una de esas personas era mayor que yo, tenía más tiempo en la compañía. Lo que yo hice fue, en vez de yo tratar de ser un líder que le impusiera, traté de acercarme a él para que me enseñara y me validara. Una vez él me validó, hicimos un match perfecto porque yo tenía toda la parte de conocimiento técnico comercial. ¿Ven? Cuando cuento una situación y no simplemente digo es que yo soy líder porque lideré dos personas, estoy contando qué tipo de líder soy. Esa misma situación de esas dos personas con una persona mayor que yo en ese momento pudo haber tenido diferentes desenlaces. Yo lo hice así, por decir algo. Y ese yo lo hice así muestra quién soy. Entonces, si yo quiero saber cómo es la otra persona, yo tengo que tratar de escarbar en la situación, en el momento, me tiene que llevar con los pies a ese momento y decirme, mire, yo estaba allá, esto era así, ese día estaba haciendo así, y yo tenía que tomar esta decisión y mis alternativas eran esta, y lo que terminó pasando fue esto. Ah, adaptable. Ah, está orientado al objetivo. Hizo lo que fuera por el objetivo. Ah, trabaja en equipo. Es la única forma. ¿Listo? Hoy todas las hojas de vida, y a veces está bien y a veces no tan bien, simplemente es un chorrero de competencias. Entonces, hoy todos somos orientados al objetivo, todos somos adaptables, todos gestionamos el estrés, todos trabajamos en equipo, todos. La única forma al final de denotar una competencia es a través de una situación detallada. Cada una de estas competencias tiene diferentes formas en el fondo, ¿vale? Y esto es lo que se llama una entrevista por competencias, que básicamente, me adelanté, es un resumen de esta diapositiva. Y al final, lo que necesitamos, si eres candidato o si estás buscando, es entender el fit cultural. Lo primero que hay que preguntarnos es qué es la cultura. ¿Sabemos cuál es la cultura? Si no la sabemos, busquemos una empresa consultora que nos ayude a definirla. Pero al final, la cultura son los comportamientos de la compañía. A veces dicen, ay, es que yo quiero que esto sea una cultura ágil, pero al final las decisiones se demoran 5 meses. Entonces, una cosa es lo que está pegado en la pared a la entrada de la compañía, otra cosa es realmente cómo es. Ese cómo es lo más importante porque lo que buscamos como candidatos en una empresa es estar alineados con la cultura. ¿Sí? Si a mí me gusta trabajar desde la casa, soy eficiente, tengo las reuniones agile que están tan de moda, etcétera, los sprints, eh, y la cultura de la compañía es así, yo voy a hacer match perfecto. Evita contar de la posición antes, porque si le cuentas antes, vas a truncar el discurso que te va a dar el candidato. Si eres candidato, trata de indagar lo que más puedas para saber mucho más de la posición. Ese es el juego de las dos partes. Eh, y pregunta siempre la expectativa salarial. Muchos de los procesos, por hacer una entrevista virtual o por hacer una entrevista incluso presencial, se caen por no preguntar la expectativa salarial. Entonces, al final, no están alineados, llega una oferta, no era lo que esperaba el candidato, rechaza la oferta, el mundo no es tan grande como esperamos, el proceso se complica. Como les decía siempre, enamoren a los candidatos independientemente de las formas
cómo se sienten con ellos, si es virtual, si es presencial, etcétera, que se lleve la mejor sensación y que en el momento que llegue una oferta al candidato no dude por lo que pasó en el proceso, que el proceso sea la forma como vendemos la compañía, ¿vale? Así que nada, esto les quería contar. La idea era conversar un poquito de reclutamiento como tal y darles algunas herramientas que puedan ser muy útiles en su día a día. Así que, pues nada, muy agradecido por este espacio. Nos quedan unos minutos para preguntas, por si alguien tiene preguntas. Y bueno, yo aquí súper disponible para lo que necesite. Andrés, muchísimas gracias por este espacio, por este tema tan importante que nos has compartido en la mañana del día de hoy. Les vamos a compartir el link en el chat y también en imagen de la encuesta del día de hoy para que por favor nos apoyen con su opinión y sus comentarios. Entre tanto, vamos recibiendo preguntas en el chat que pues por el momento no estoy visualizando. Entonces, pueden ir escaneando por favor y en el chat también les estamos dejando el link para la encuesta del día de hoy con el código 147. 147, código de la encuesta del día de hoy. Entonces, ya en breve les vamos a proyectar. Si quieres, Andrés, me ayudas a dejar de compartir y ya en breve les Por supuesto. compartimos nosotros el QR de la encuesta del día de hoy, código 147. Cordial invitación para que nos envíen sus preguntas por medio de YouTube y de esta manera podamos pues aprovechar estos minutos con Andrés, con este tema tan importante para todos en reclutamiento virtual. Nos están preguntando el número del código de la encuesta, 147. 147 es el código de la encuesta del día de hoy. Ya en breve también les vamos a proyectar. Vamos con Cristian. Nos dice, ¿cómo aplicaría para atracción de talento en aprendices SENA? Eh, a ver, yo creo que, claro, cada mundo tiene su particularidad. En general, hay que tratar de entender primero, dónde está la fuente, ¿no? Es decir, si yo quiero aprendices SENA, ¿dónde los puedo conseguir normalmente? Eh, Puede que el SENA mismo tenga esa fuente, digamos, de candidatos pues para atraerlos, básicamente. Eso es lo primero. ¿Dónde está la fuente? Si yo no tengo la fuente, no tengo los candidatos. Puede que yo entre a LinkedIn y el LinkedIn no los tenga. Puede que entre al empleo y no los tenga. Entonces, lo primero es la fuente. Y lo segundo, ¿qué les voy a vender a los candidatos? Porque hoy en día, como es una obligación tener candidatos SENA, si yo tengo un tamaño de compañía por encima de cierto número, yo tengo también que enamorar a esos candidatos. ¿Qué les voy a ofrecer yo? ¿Cómo van a crecer? Etcétera. Es muy importante tener una propuesta de valor clara. Si la propuesta de valor no existe, no tengo cómo venderles. ¿Vale? No sé si respondí la pregunta. Bueno, aquí esperamos que Cristian nos dé el ok. Las personas que nos han preguntado con relación a la grabación, en cada una de sus aulas la pueden volver a consultar para que de esta manera puedan acceder a las memorias de esta capacitación. Cristian nos dice que sí, que está ok. Código Súper. 147 para la encuesta. No tenemos más preguntas en el chat. Mientras llegan otras inquietudes, pues les informo que el próximo 21 de agosto vamos a abordar también un tema muy importante que es hablar en público correctamente. El 21 de agosto, y recuerden que también todos los miércoles a las 11 de la mañana tenemos una cita para abordar temas coyunturales y de interés para cada uno de ustedes. Nos pregunta María Alejandra, ¿cuáles serían esas 5 preguntas que tú nos dices que no pueden faltar en una entrevista de trabajo? María Alejandra. ¿Cómo estás? Gracias por la pregunta. Eh, pues a ver, yo creo que normalmente no te diría que hay cinco, yo te diría que hay un hilo conductor en la entrevista. Lo primero es que tienes que entender cómo fue la trayectoria de la persona de lo más antiguo a lo más reciente, ¿cierto? Ahí vas a entender cómo creció, cómo se desarrolló, cuáles fueron esos primeros pinitos que lo llevó hasta el día de hoy, básicamente. Yo te diría que lo primero es entender eso. Ahí puedes encontrar muchas cosas. Puede que la persona, nosotros lo llamamos un jumper, cuando la persona salta de un cargo al otro, ta, 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 ta.
Entonces ahí puedes decir, ah, de pronto esta persona, si no entiendo por qué dio los saltos, yo la puedo prejuzgar y puedo simplemente decir, si la contrato hoy, me va a saltar mañana y yo no quiero eso. Entonces, lo primero es entender la trayectoria de la persona. Uno. Dos, entender su momento actual. ¿Cómo está hoy? ¿Por, por qué estaría dispuesto a escuchar? ¿No? Entonces, hoy estoy en esto, en esto, en esto, se me vienen estos retos, etcétera, etcétera. ¿Cómo estoy hoy? Tercero, ¿qué quiero? ¿Cuáles son las motivaciones de mi candidato? ¿Qué te movería? ¿Te mueve tiempo con tu familia? ¿Te mueve el desarrollo? ¿Te mueve el tipo de trabajo? ¿Te mueve solamente el salario? ¿Te mueve? ¿Qué te mueve? ¿No? Yo creo que esas tres fases en una entrevista son claves. Una vez ya entiendes la totalidad del perfil, te diría que hay una cuarta que es cómo yo le vendo el proyecto al final. Te digo, ah, mira, me contaste esto, esto y esto. Y me dijiste que te motiva esto, esto y esto. Tengo una posición perfecta para ti. La posición es esta, por esto y por esto. ¿Vale? Entonces, no te diría que son preguntas, porque al final las preguntas te van a surgir de la misma conversación, pero sí te diría que hay como un hilo conductor que al final te lleva a eso, a ver qué tanto match hace el candidato con la posición y que le puedas vender la posición. Ok, muchas gracias. Continuamos con Luz de Yanira. Para el caso de personal operativo, ¿qué nos puedes recomendar? ¿En qué sentido? Considero que es para el tema del reclutamiento. A ver, Algunos cuando es tips. personal operativo, normalmente son, obviamente, cargos más masivos, ¿no? Hay diferentes fuentes de reclutamiento y diferentes formas de atracción para los cargos masivos. Tú puedes decir, ok, voy a crear campañas en Facebook, voy a crear campañas en TikTok, voy a hacer, no sé, una cuña radial, por ejemplo, eso lo hacen mucho compañías como Teleperformance, por ejemplo, hacen cuñas radiales para atraer talento, agentes bilingües de call center, por ejemplo. Entonces, tienes una fuente de reclutamiento mucho más grande. Los cargos operativos normalmente son más masivos, por así decirlo, y hay que buscar esas fuentes más masivas. Una vez tienes esas fuentes masivas, yo sí te recomendaría, normalmente igual hay que entrevistar a la persona, hay que entender los mismos pasos y hay que enamorarlos igual. No creas, así sean cargos operativos, que uno muchas veces dice, ay no, eso hay 10.000. Las compañías sufren por los cargos operativos también. Entonces hay que enamorar a los cargos operativos también, ¿vale? Lo único que cambiaría yo en todo este discurso son las fuentes de reclutamiento. Yo no buscaría un cargo operativo en LinkedIn, de pronto me va a demorar mucho tiempo. Yo buscaría atracción más masiva, ¿listo? Ok, clarísimo. Vamos con otra pregunta de Camila. ¿Cómo puedo hacer para preguntar en una entrevista si la persona está en embarazo para que no suene discriminatorio? A ver, normalmente es una pregunta discriminatoria. Normalmente la persona que recibe la pregunta se va a sentir discriminada. Yo normalmente no lo haría y me esperaría tal vez a unos exámenes médicos y que lo haga una persona experta en eso. Si yo en ese momento pregunto eso, en la diapositiva lo decía, pero no lo mencioné, hay temas de religión, políticos, temas de embarazo, etcétera, que en una entrevista no se tocan, porque al final no interesa en ese momento, ¿sí? Si está o no está. Tú estás buscando que se enamore de la compañía y ver si te funciona desde la parte técnica. Digamos que ni el embarazo ni la religión es un tema para evitar en una entrevista. O sea, que va a hacer que la persona salga por eso. No, no se puede al final. Si la persona está embarazada, lo debería saber en una sesión médica, en los exámenes de ingreso, puede ser, y ahí puedes saber efectivamente si la persona está o no está, y ya. Pero en ese momento yo no te recomendaría hacer la pregunta para que no suene discriminatoria porque va a sonar al final. Ok, continuamos con Indira. ¿Cuáles son esas red flags que identificarías en los candidatos? A ver, depende.
de la posición, pero hay cosas que son obviamente, digamos, imperdonables, ¿no? Que te diga mentiras. Entonces, que en algún momento te diga una cosa, después te diga otra cosa, después te trate de sí, después te trate de no. O sea, hay ciertas cosas ya morales que uno en una entrevista no puede permitir. Sin embargo, muchas veces en una entrevista es muy complejo identificar esas cosas, porque el candidato muchas veces tiene un discurso preparado, tiene una hoja de vida y finalmente, pues, es relativamente complejo identificarlo. Por eso es muy importante, más allá de una red flag o de tratar de ver, tú lo vas a sentir al final, vas a sentir si te está diciendo o no la verdad, pero lo que termina pasando y lo que hacemos en los procesos, por eso hay más allá más pasos y son estudios de seguridad, referencias de la persona con sus ex jefes, sus ex pares, sus ex subalternos, etcétera, para efectivamente corroborar que todo eso que nos dice hace sentido o no, ¿vale? Eh, no te diría una red flag puntual, porque depende mucho de con quién estés y de qué te dice. Aquí yo te lo pongo así abiertamente. En una entrevista hace varios años, estaba con una candidata, la estaba entrevistando y la candidata me quiso sobornar básicamente para que yo la incluyera en el proceso. Entonces ya, para mí eso no era una opción. Mira, la verdad es que no, yo no, este es mi trabajo, yo no hago esto, yo respeto a mi cliente, yo respeto el proceso de selección, yo respeto mi trabajo, ya. Pero eso no se presenta todos los días. Entonces, yo creo que depende mucho de la situación en la que estés con la persona, vas a identificar muy bien y vas a sentir si la persona es auténtica o no contigo en ese momento. Ok, clarísimo. Vamos con Liuber. ¿Son importantes y creíbles las pruebas psicotécnicas? Sí, son importantes y creíbles. Obviamente las pruebas psicotécnicas son una parte de, ¿no? Uno no contrata una persona solamente haciendo una prueba, ¿sí? Es parte de un proceso, por eso se llama proceso. Entonces, el proceso que tiene entrevistas y las entrevistas que muestran las habilidades técnicas, las habilidades blandas, las motivaciones, la prueba que nos muestra si hay coherencia entre lo que nos dijo y nos contó y realmente lo que arroja una prueba, etcétera, etcétera. Es más, en nuestros procesos con nuestros clientes buscamos que las pruebas no sean, no descarten al candidato, porque no hay buenos o malos. Uno puede decir orientado al resultado, o no sé, a ver, un ejemplo, no sé, presión, por decir algo, no, es que yo sé trabajar bajo presión. Entonces, hay un extremo para un lado que es bueno y malo y hay un extremo para el otro lado que es bueno y malo, ¿sí? Entonces, buscamos que esas pruebas no terminen siendo las que descartan al candidato, sino que simplemente es una herramienta adicional que uno tiene sobre la mesa y uno puede mirar y decir, ah, mire, efectivamente sí o no. Ok, vamos con nuestras últimas preguntas. Súper. Consuelo, ¿qué nos recomienda para realizar reclutamiento de perfiles de difícil consecución? De difícil consecución, o sea, perro a cuadros. Depende, Consuelo, depende, digamos, si efectivamente los perfiles existen, o sea, si hay un match, yo te recomendaría un, un muy buen programa de enamoramiento de estos perfiles. O sea, qué quieren, qué los mueve, cómo los mueve. No sé, los perfiles de tecnología normalmente hace 3 4 años eran perfiles muy demandados que se volvieron divas, entre comillas, que no respondían mucho, etcétera. Es entender cuál es esa motivación si es que el match existe. Si el match no existe, porque lo que está buscando el gerente de la línea no está en el mercado, lo más importante es alinear al gerente de la línea, porque te puedes quedar eternamente buscando a Messi por 1 millón y no lo vas a encontrar. Entonces, hay, te diría que son las dos partes. Ok, y finalizamos con la pregunta de Geraldine. ¿Cuáles son los portales o canales virtuales que se pueden realizar, en donde se puede realizar reclutamiento gratuito? A ver, yo te diría que gratuito hoy lo más grande es LinkedIn.
tiene la base de datos más grande del mundo. Eh, no, yo me iría por ahí porque el resto ya digamos que todas estas bases de datos pues cobran al final y es su negocio. El empleo, el computrabajo, todas estas pues es su negocio. LinkedIn como es una red social al final pues tiene una parte gratuita donde uno puede acceder a este tipo de perfiles. Em, pero te diría tal vez que hacer, por ejemplo, o sea, hacer vacantes, crear vacantes y que la gente aplique a las vacantes puede ser una primera fuente de candidatos que después uno pueda empezar a usar para tener referidos de esa fuente. Si esa fuente, no, digamos, los candidatos no están tan alineados. ¿Mm? Pero en LinkedIn tienes la información de los candidatos. Después es ver cómo llegas. ¿Mm? Quiero el coordinador financiero o el coordinador comercial de la compañía tal. En LinkedIn está. Sabes quién es y cómo se llama. Le puedes escribir por ahí, es gratis, pero si no te responde, de pronto lo puedes ir a buscar a Facebook y de pronto ahí sí está y ahí te contesta. O si no, pues en TikTok o en Instagram, o sea, hay que llegar es a él. Lo importante es que sepas quién es él. ¿Mm? Y eso te lo da LinkedIn. Ok, perfecto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu participación. A ti, Map, también por habernos acompañado en esta charla empresarial del día de hoy, hablando de reclutamiento virtual. Super, Pau, muchísimas gracias y un abrazo para todos y feliz resto de semana. Muchas gracias. La próxima cita es el 21 de agosto para abordar otro excelente tema, hablar en público correctamente. También agradecemos a nuestro conferencista, a todos ustedes, a nuestros aliados estratégicos que hacen posible este espacio de capacitación y formación empresarial. Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativa, ACH Colombia, Fundación Comeva y Protección. Nos vemos el próximo miércoles. Tenemos esta cita a las 11 de la mañana. Feliz tarde para todos.